¿Cómo fue primero volver a recordar estos hechos que quizás mucha gente pretende olvidar, ¿no? Y para ti, también, ¿cómo fue asimilar esta propuesta y cuál fue el mayor reto? Primero te voy a decir que yo no vuelvo a recordar nada. A mí esta película me hizo volver a vivir. Es un plano distinto. Recordar es mental, revivir es desde acá, desde la emoción. Y, y yo nunca he querido olvidar, no tengo nada que olvidar. La mente se ocupa selectivamente de tomar distancia y protegerte, pero la historia nuestra es tan fuerte, tan enorme y tan pequeña que, que me ha permitido que ni una sola noche en mi vida me despertara con una pesadilla, que no me arrepentiera absolutamente nada que ocurrió y si me cayera de vuelta empezaríamos a comer el primer día, porque se hubiera salvado de repente más gente, porque íbamos a estar más fuertes para salir antes, pero, pero no cambiaría nada. Mira, en Uruguay es una historia muy conocida y uno crece con esa historia. Entonces a mí cuando yo me enteré sobre esta película y que estaba participando del casting para esta película, aluciné, me pareció espectacular. Y todo lo que siguió después de eso fue igual y cada vez más espectacular. Fue un rodaje muy especial, un proceso muy atípico para un actor. Yo antes de esto hacía teatro con amigos y hacer teatro con amigos es hacer teatro para vos y tus amigos, porque realmente no, está. Entonces, pasar de ahí a de repente estar respondiendo una entrevista en el marco de un festival y con un proyecto así, es un cambio sustancial alucinante que, claro, es todo disfrute. ¿Estás asimilando todavía? Exactamente. ¿Y cuál fue el mayor reto a nivel? Porque hay escenas muy duras, Sí. escenas muy fuertes, un cambio físico también Sí. imponente, entonces cuéntame un poco. Todo eso, toda la vez. Pero por suerte, esos desafíos eran el objetivo que a vos te ayudaba a seguir el día a día. Tanto es así que, por ejemplo, hacíamos cosas como con amigos, terminábamos de rodar 12 horas, salía de la habitación, iba tocando puertas y el que salía y nos íbamos al gimnasio a correr 40 minutos. Forzábamos la puerta del gimnasio del hotel y nos metíamos a correr 40 minutos más para sudar un poquito más. Las luces apagadas y nos mirábamos en el espejo sudando y corriendo 40 minutos. Fue duro, pero la dureza también la buscábamos porque todo eso te alimentaba, hacía más fácil el trabajo. Qué heavy. Pero divertido, en serio, pasé bien. De verdad. ¿Y cómo fue también el trabajo con este director? Estamos hablando de Bayona, uno de los directores consagrados del cine español, ¿no? Y que haya también salió la película como la elegida por los miembros de la academia para vosotros. Primero, un poco el trabajo con él. ¿Cómo ha sido? Súper nutritivo, es una persona muy generosa, sabe mucho, es una persona con mucho conocimiento y mucha generosidad a la hora de trabajar. Entonces vos de repente estás en la escena y claro, él se involucra tanto en las escenas que vos empezás a aprender de él. Te empieza a explicar cosas, empieza a resolver, empezamos a improvisar escenas que no estaban preparadas. Entonces, claro, es todo el tiempo tenés que estar abierto con él, preparado, atento, y te lleva a un ritmo que te exige, y te exige, y te exige, y te lleva al límite. Todas las áreas, yo iba charlando con los jefes de las áreas y con las personas que van trabajando a lo largo de la película, que son 300 personas, y todos nombraban un poco lo mismo, de que nunca habían sentido ese nivel de exigencia en otro rodaje. Decís, mirá, esto es para todos igual de exigente. ¿Cómo es esta historia que hay que atravesar un lugar de exigencia que te lleva más allá del límite? Increíble que él lograba sostener ese ritmo constante sin parar. Yo un día le pregunté, che, bueno, ¿no tenés un momento donde él no para? Yo le digo, ¿no tenés un momento donde te aburrís del proyecto? Y me miró y se rió como si eso no fuera una opción. Es como si eso no existiera. Es una persona espectacular. Y para usted, un poco hablando con él, es que no sé cómo fue un poco ese proceso también, para que él tomara pues de la manera más veraz, ¿no?, este caso. Porque en relación a otras películas que hemos visto basadas en estos hechos, también aquí usted ve que quizás es la más veraz conforme a esto, como cuenta la historia. Yo le decía a Belén y a Sandra que la felicitaba por haber ayudado a ese petizo obsesivo y genial a hacer esta película que no tiene límites en lo que te ofrece.
y me decía, qué increíble que bien lo definís, porque es una persona que tiene tanta energía cuando transmite la convicción de lo que quiere hacer, que sentís que lo que te está diciendo lo va a hacer. Y se lo decía una de las personas en Netflix, le decía, cuando vos nos pedías cosas que eran ilimitadas, nosotros te decíamos que te íbamos a dar y él decía, yo te lo voy a dar y más. Y le dio mucho más de lo que esperaban, porque es esa persona que está tan comprometida con el resultado final que él se inmola en el viaje, parecido al personaje de Numa, ¿no? Que, de dar todo. Y bueno, cuando vos das todo y haces algo extraordinario, al final el resultado va a ser extraordinario. Y esta película es extraordinaria por seres humanos como ellos, que eran actores, que estaban empezando y terminando siendo unos genios, porque la interpretación que hace Enzo es maravillosa. Y como él dice, yo estaba en Uruguay y hacía una horita de teatro con amigos, y hoy es un actor que cualquier director del mundo quisiera tenerlo. Y eso se logra por entregarse a la manera Bayona de ser una persona permeable y dispuesta a dar lo mejor de cada uno. Totalmente de acuerdo. Se agradezco mucho. De verdad, es lo que más se habla, las interpretaciones son excelentes. ¿Y cómo cambió su vida después del accidente hasta hoy? Bueno, lo que cambió de mi vida es que yo hace 2 días que estoy acá hablando con periodistas, contestando preguntas que parecen parecidas, pero son para mí todas distintas. Y bueno, lo hago porque tengo una gran vocación de servicio y gratitud. Yo siento que soy la voz de los que no tienen voz. Los que estamos acá tenemos que contar la historia de los que no están, que vivimos allá, y no es una obligación ni es un deber, es una necesidad de devolver, que se llama gratitud, lo que recibiste a gente que por medio de ese movimiento, esa energía que se expande, hoy una persona como Bayona hace así con las manos como un genio y te lo muestra en una película. Esa es la complementación que tiene que haber en el mundo y bueno, por algo el arte del cine te permite recrear cosas mágicas. Y para terminar, solamente me queda una pregunta rápida que es para los dos, para ambos. ¿Cuál es esa pregunta más habitual que os suelen hacer? ¿Y cuál es esa pregunta que os gustaría que os hicieran? Cuando se estrena la película es la que más se repite. Si pasamos mucha hambre, esa es otra que se repite. Si pasamos mucho frío, esa es otra que se repite mucho. La pregunta que me gustaría que me hagan... Es difícil eso. Sí valió la pena el viaje. Sin duda. Yo no tengo ni una pregunta que quisiera que me hicieran. Como aquel que dijo, me sabía todas las respuestas y me cambiaron las preguntas. A mí me encanta, cuando me ofrezco a esta instancia, no conocer las preguntas y tampoco las respuestas. Porque lo que vos preguntás, yo no sé lo que te voy a decir hasta que lo digo. Me hace hurgar adentro mío y ofrecerte algo que vos me permitís que descubra. Pues nada, chicos, ha sido un placer hablar con vosotros.